uno puede ser sincericida, puede ser tan magníficamente sincero que incluso genere incomodidad en el otro. Es asunto que nos ha señalado nuestra Marián Rojas. Muy buenos días, Marián. Buenos días, Cristina. Sí, qué tema tan interesante para nuestros oyentes. Efectivamente, el sincericidio. ¿Qué es eso? Bueno, es que el otro día me lo dijo un paciente, me habló del sincericidio, me dijo, es que realicé un sincericidio. Y le digo, ¿y esto qué es? Y dice, fui tan sincero que generé un caos en mi entorno que la situación era imposible de controlar, ¿no? Y dije, uy, este tema me gusta para nuestros sábados con Cristina. Efectivamente, ¿no? Saber expresarnos sin herir a nadie es una habilidad que muchísimas veces falla. ¿Por qué? Porque la emoción entra antes que la razón. Y cuando la emoción empieza a enfriarse, pues ya nos entran esas consecuencias de haber herido a alguien. Nuestras emociones van por delante de nuestra razón. Ahí hay un estudio muy bonito reciente que explica cómo cuando llegan las cosas, los estímulos a nuestra realidad, a nuestro interior, sentimos la emoción unas milésimas de segundo antes que cuando llega a nuestro cerebro, ¿no? Entonces tú de repente ves algo y tienes ganas de decir lo que sientes, porque me ha herido, y entonces esto requiere tener unas habilidades emocionales para ser capaz de decir las cosas sin generar un caos completo en tu entorno. Muchas veces llega una situación que por tu sensibilidad, por tu biografía, porque te recuerden conscientemente algo, tu amígdala cerebral, que es el centro de gestión de las emociones, sufre un secuestro. De hecho, Daniel Goleman, el padre de la psicología moderna, lo llamaba the amygdala hijack, el secuestro de la amígdala, y entonces tu corteza prefrontal, que es la que es capaz de discernir, esto es bueno, esto no lo digo, esto compensa, empatizo con esta persona, está sufriendo, esto le puede herir, se bloquea. Y entonces solo puedes decir lo que sientes en ese momento. Como le digo ya muchas veces a los pacientes, es que parece que si no lo dices te va a dar una urticaria, te va a dar una gastritis, una úlcera, ¿no? O sea, o lo digo o me muero. Es algo súper instintivo, viene del sistema de supervivencia. Y cuando la emoción es muy potente, no piensas en herir a la otra persona, es que ni se te pasa por la cabeza, porque tu corteza prefrontal, que es aquella que te permite darte cuenta cómo se encuentra otra persona, si estás en el ambiente adecuado para decir eso que quieres decir, si la persona está preparada para oír esa verdad que le necesitas comunicar, pues en ese momento no eres capaz de hacerlo, y esa sinceridad máxima, que puede tener una base y un contenido completamente verdadero, se convierte en un motivo de dolor muy profundo. Este control de la lengua les cuesta más a las personas impulsivas, a las personas heridas, a las personas que les cuesta contener sus emociones, a personas muy viscerales. Es curioso porque son a lo mejor en esa posición, y yo me reconozco un poco en ese perfil, uno piensa en el bien que le está haciendo al otro y en el fondo lo que está es anteponiéndose uno mismo y haciéndose un bien a sí mismo y favoreciendo sus impulsos y generando cierta tolerancia con uno mismo. Bueno, pero es que tú tienes que entender que tiene que existir una buena carretera, una buena comunicación entre el sistema límbico, zona de gestión de emociones, y la corteza prefrontal, que es la que te permite empatizar y gestionar tus impulsos. Y eso se aprende desde la infancia. En la adolescencia es un momento brutal donde esa carretera se activa, pero es por eso los jóvenes pues que tienen esas cortezas prefrontales que están en un momento de profundo cambio, el sistema emocional, no existe el riesgo, hay que sentir, hay que decir, hay que ser verdaderos, todo es falso, ¿no? Todos hemos vivido ese momento en la juventud, sí, donde tienes que decir lo que piensas, te tienes que revelar, y luego eso se autorregula poco a poco con pues una buena educación, con una biografía donde, por ejemplo, no te hayas metido en las drogas, donde seas capaz de gestionar el alcohol, y tu cerebro, tu mente, va gestionando cada vez mejor lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que existen personas que en alguno de esos momentos pues sufre alguna herida, tiene un trauma, desarrolla una personalidad muy impulsiva. Hay una parte muy genética, seguro que todo el mundo, todos los oyentes conocen a alguien impulsivo, bueno, que su padre es igual, ¿no? Hay una parte muy genética en la impulsividad, que es gente que necesita decir y luego te dice, ay Dios mío, ¿no? Y hay como, yo suelo explicar que existen como dos cerebros, que es el cerebro reactivo, el primario, el impulsivo, que es el que reacciona rápidamente ante todo lo que te sucede, y una especie de cerebro más secundario, que es el que piensa, el que razona, el que medita, el que profundiza.
Y de hecho Kahneman, el premio Nobel, tiene su libro Pensar rápido, pensar despacio, que es maravilloso, en el que explica, ¿no? Es cómo funcionan estos dos flujos de pensamiento. La clave es tener un buen equilibrio entre los dos, es decir, porque si todo lo llevas a la profundidad, pues mal, porque a veces hay que tomar decisiones instintivas, impulsivas, decir las cosas y decir, esto no se puede, esto está prohibido. Y a veces que hay que esperar. Y el otro día en familia vino un hijo mío con un tema, nos contó una cosa que había pasado en el colegio, ¿no? Y así estábamos todos cenando, ha pasado esto, la típica cosa que visceralmente, o sea, mi marido y yo nos miramos, nos agarramos de los puños y dijimos, respira profundamente y escuchemos, ¿no? Pero nos estaba contando una barbaridad y entonces pues, hubo que contenerse. Y entonces luego ya nos lo llevamos y hablamos con él y le explicamos las cosas y dijimos, esto si ha pasado nunca te puedes permitir, pero a los dos nos salía pues esa parte de soltar ese primer impulso. Bueno, es una cosa que se aprende, no siempre es fácil, y hay que tener en cuenta que para ser capaces de gestionar esto tienes que tener desarrollado la empatía. Es decir, si tú tienes que decirle una cosa, esto me pasa mucho en consulta, Cristina, a mí me viene un paciente y de repente pues la gente te pregunta, mira, Marian, que el otro día pues me he acostado con mi secretaria y mi mujer no quiero que se entere, y entonces tú por dentro pues tienes que esperar un poquito a decirle despacio, generar una confianza para poder decirle con sinceridad lo que crees que le puede ayudar en ese momento, ¿no? Y para eso requiere un factor fundamental que es tener empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Es una cosa muy básica, se sabe mucho de esto, pero hablando de sinceridad es clave entender cómo está la persona en ese momento. Esto pasa mucho en terapia, ¿no? Y lo hablo yo mucho con los psicólogos y psiquiatras. Si una persona viene a contarte su drama, su equivocación, su error, necesita que tú en ese momento generes una escucha, no le digas, a veces no, te dices, por favor no me seas demasiado sincera, ¿no, Marian, con tu opinión? O sea, edulcora lo que me vas a decir, que sé que no está del todo bien lo que he hecho, o la decisión que he tomado, o lo que me estoy planteando, y lo que necesitan es primero generar un ambiente de confianza. Eso es un don, pero se trabaja. Si tú tienes que decirle algo a una persona desde la sinceridad y generas un buen ambiente de confianza, esa persona lo va a escuchar mejor. Y primero decirle, oye, entiendo esto que te ha pasado. Hay un libro maravilloso para debatir, que lo escribió un tío británico, que explica que cuando tú tienes que decir algo muy delicado, lo primero es validar algo de lo que te ha dicho. De todo lo que te ha dicho, validar algo. Pues entiendo que este tema te preocupe. Puedo entender que esta mujer te pareciera súper atractiva. Puedo entender que estabas agotado. Es decir, validar algo de lo que te ha contado para luego decirle, pero creo, y ahí meter el contenido sincero, porque la sinceridad a pelo muchas veces nos duele. Bueno, muchas veces es que duele, muchas veces. Y entonces pensar, destruye más de lo que construye, curiosamente. Bueno, es porque nosotros, cuando una persona nos dice las cosas tal y cual son, es mirarnos en el espejo. Para sobrevivir muchas veces tendemos a no ver las cosas que nos producen dolor, y entonces vivimos pues en una cápsula donde muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque la verdad, la propia verdad de la vida que estamos viviendo, que estamos haciendo, pues nos duele. Pues comes mal, es tu culpa estar inflamado, tu relación de pareja funciona mal porque tú haces esto. O sea, quiero decir, esa realidad, las realidades francas y duras, pues son muy dolorosas. Y entonces, si encima viene alguien a recordarte que te estás equivocando, porque todos nos equivocamos en cosas y todos tenemos muchos errores, necesitamos que nos lo digan con cariño, ¿no? Y la persona que te lo dice con cariño, para eso requiere que también sepa gestionar su impulso de, es que o se lo digo o me muero, ¿no? Que esta es una cosa muy, muy típica. Se me ocurre una última cosa, y es que quizá cuando uno es abruptamente sincero sobre una cosa, cuando uno es obscenamente sincero, ¿no? Lo que llaman un sincericidio, a lo mejor también se está tratando mal a sí mismo. Porque expresar las cosas con más matices, tener cuidado en la expresión, requiere también de un afecto hacia uno mismo. Bueno, me has dicho una cosa importantísima, Cristina. Está demostrado que la gente que se trata mal a sí mismo, cuya voz interior es negativa, es gente que interpreta que los demás se tratan mal, que los demás le tratan mal a uno y que hay un mal ambiente. Cuando nosotros nos hablamos mal, hacemos un mal juicio de valor sobre nosotros mismos, tendemos a ser muy exigentes, muy duros, necesitamos a veces sacar eso contra los demás, ¿no? Y entonces muchas veces, mi padre tiene una frase que dice, para estar bien con alguien, para conectar bien con alguien, lo primero y más importante es estar bien y conectar bien con uno mismo. Y a veces nuestra manera de conectar mal con los demás
implica que tenemos algo con nosotros que no estamos siendo capaces de sanar o gestionar. Y entonces a veces uno tiene que identificar dónde está eso. Y una última cosa, Cristina, que me parece interesante y que tenemos que saber, y hay un estudio muy interesante llevado por Mehrabian, que explica que en la comunicación un 65% del componente de la comunicación es no verbal y un 35% es verbal. Es decir, la postura, el contacto visual, los gestos. Entonces, a veces, quizá el contenido, pero si nosotros en esa forma de mirar, mi padre dice que saber mirar es saber amar, y entonces muchas veces dices que todo depende cómo mires a la persona que le estás diciendo eso. Y a través de esa mirada, pues está como se encuentra nuestro corazón. Y entonces, intentando mirar de otra manera, intentando conectar de otra manera, con la forma no verbal, podemos ayudar mucho a que esa persona se sienta bien en ese momento. Pues fijaos qué hermoso, ¿no? Cómo decir las cosas sin herir. Querida Marian Rohan, siempre aprendemos muchísimo contigo. Os recordamos que Marian tiene muchos libros en el mercado, varios de ellos bestsellers. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Querida Marian, un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo, Cristina, y un gran abrazo a